El pensamiento pedagógico ilustrado. La Edad Moderna, que se extendió desde 1453 hasta 1789, estuvo marcada por el predominio del régimen absolutista, donde el poder se centraba en el clero y la nobleza. Sin embargo, la Revolución Francesa, que tuvo lugar en 1789, significó un punto de inflexión crucial en la historia, poniendo fin a esta situación de dominio absoluto. La Revolución Francesa no solo fue un acontecimiento político, sino que también tuvo un impacto significativo en la educación y en la concepción de la sociedad en su conjunto. Este movimiento revolucionario estuvo presente en las ideas de los grandes pensadores e intelectuales de la época, conocido como ilustrados. Los ilustrados fueron un grupo de pensadores, filósofos, escritores y científicos que surgieron durante el siglo XVIII en Europa, específicamente en Francia, y que se caracterizaban por su defensa de la razón, la libertad, la igualdad y el progreso. Estos intelectuales abogaban por la difusión del conocimiento, la crítica a las estructuras tradicionales de poder y la promoción de las reformas en diversos ámbitos, incluidas la educación. Algunos de ellos fueron Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, un filósofo suizo y francés, creía que la importancia de la educación basada en la experiencia y en el desarrollo natural de las capacidades del niño, en lugar de imponerle conocimientos prefabricados. Su obra más conocida en el ámbito educativo es Emilio, donde expone su visión sobre la educación ideal, centrada en el respeto a la libertad y a la autonomía del individuo. Dividió la educación en 3 etapas: infancia, hasta los 12 años, adolescencia, de los 12 a los 20 años, y madurez, de los 20 a los 25 años. Cada etapa se enfocaba en aspectos específicos del desarrollo del individuo, desde la libertad natural en la infancia hasta la preparación para la vida adulta en la adolescencia y la madurez. Johann Heinrich Pestalozzi, destacado educador suizo conocido por su enfoque humanista y su compromiso con la educación popular y la reforma social. Una de las contribuciones más importantes de Pestalozzi a la educación fue su énfasis en la importancia de la experiencia y la actividad del alumno en el proceso de aprendizaje. Creía que los niños debían aprender a través de la observación, la experimentación y la participación activa en su propio aprendizaje, en lugar de recibir los conocimientos de forma pasiva. En 1805, Pestalozzi fundó el famoso internado de Yverdon, que se convirtió en un centro de referencia en Europa y atrajo estudiantes de diversos países. Johann Friedrich Herbart fue un filósofo y pedagogo alemán que contribuyó al desarrollo de la psicología educativa y la teoría del aprendizaje, abogando por un enfoque sistemático y científico en la educación. Creía que la educación debía basarse en principios racionales, científicos, y abogaba por un enfoque metódico y sistemático en la enseñanza. Su contribución a la pedagogía fue su propuesta de un modelo de enseñanza basado en 4 pasos formales: la claridad, asociación, sistema y método. Herbart también enfatizaba la importancia de adaptar la enseñanza al desarrollo psicológico del alumno, reconociendo la diversidad de intereses y capacidades individuales. Él creía que el maestro debía tener en cuenta los conocimientos previos y las experiencias de los estudiantes al diseñar sus lecciones. Immanuel Kant fue un filósofo alemán cuyas ideas también tuvieron un impacto significativo en la educación. Kant defendía que el proceso educativo debía centrarse en la aculturación y la socialización, además de la personalización, conceptos que él contribuyó a desarrollar. Para Kant, el educado debía cultivarse y civilizarse para alcanzar la perfección a través de su esfuerzo intelectual continuo. Michel Lepelletier, el creador del Plan Nacional de Educación, generó un proyecto de ley durante la Revolución Francesa que abogaba por la educación igualitaria y obligatoria para todos los niños, independientemente de su origen social. Su propuesta incluía la responsabilidad de la República en la educación de los niños de 5 a 12 años, garantizando igualdad en la educación y el derecho al conocimiento para todos los ciudadanos. Aunque su plan no se implementó debido a su fallecimiento en 1793, sus ideas influenciaron a otros. Friedrich Frober, pedagogo alemán conocido por crear los jardines de infancia y por su enfoque educativo basado en el juego y la exploración. Estos jardines eran espacios donde los niños podían desarrollarse de forma integral a través de actividades creativas y sensoriales.
Froebel introdujo materiales educativos como bosques de construcción para estimular la creatividad y la imaginación de los niños. Su enfoque sentó las bases para una educación infantil moderna, destacando la importancia del aprendizaje a través de la experiencia y la interacción con el entorno. Ideales de los ilustrados. Los ideales de los ilustrados se centraban en 4 pilares: racionalismo, libertad, igualdad y progreso. Creían en la razón para comprender el mundo y promover el progreso social mediante la lógica y la observación. Defendían la libertad de expresión y de conciencia como derechos fundamentales contra la opresión. Promovían la igualdad de derechos y oportunidades para todos, eliminando privilegios heredados y buscando una sociedad más justa. Además, confiaban en el progreso a través de la educación, la ciencia y la razón para superar la ignorancia y el fanatismo. Estos pilares buscaban transformar la sociedad hacia mayor justicia, libertad y conocimiento. La Revolución Francesa y su influencia. La Revolución Francesa tuvo un impacto trascendental en la educación y en la concepción de la sociedad, transformando tanto el sistema educativo como la estructura social en su conjunto. Impacto en la educación. La Revolución Francesa provocó cambios radicales en el sistema educativo, orientados a alinear la educación con los principios revolucionarios de libertad, igualdad y fraternidad. Se promovió la educación laica y universal con el objetivo de garantizar que todos los ciudadanos tuvieran acceso a una educación de calidad sin importar su origen social u económico. Contrastes entre el pensamiento ilustrado y el absolutismo. El pensamiento ilustrado marcó un cambio significativo en el contraste con las estructuras educativas y sociales anteriores, denominadas por el absolutismo y el autoritarismo. Antes de la Ilustración, el sistema educativo estaba controlado por la Iglesia y el absolutismo, limitando la libertad de pensamiento y la autonomía individual. La educación se centraba en la transmisión de dogmas religiosos y conocimientos tradicionales. Las ideas ilustradas basadas en la razón, la ciencia y la libertad individual chocaron con las estructuras autoritarias del absolutismo. La Ilustración promovía la autonomía del individuo, el pensamiento crítico y la igualdad de derechos, cuestionando la legitimidad del absolutismo y desafiando la autoridad de la Iglesia y el Estado. La racionalidad ilustrada puso entredicho las creencias y prácticas tradicionales, abogando por una sociedad basada en la libertad, la igualdad y la fraternidad. El legado del pensamiento pedagógico ilustrado sigue siendo relevante en la educación contemporánea, dejando una profunda influencia en la concepción moderna de la educación. La Ilustración promovió la educación laica, separando la enseñanza de la religión y fomentando un enfoque basado en la razón y en la ciencia. Asimismo, la idea de igualdad de oportunidades, defendida por los pensadores ilustrados, sigue siendo un objetivo central en la educación contemporánea. Las metodologías educativas actuales, como el aprendizaje basado en proyectos o el enfoque centrado en el estudiante, buscan potenciar la autonomía, la creatividad, el pensamiento crítico de los alumnos, inspirados en las ideas ilustradas de fomentar individuos autónomos y racionales. La Revolución Francesa y la influencia de la Ilustración marcaron un punto de inflexión en la historia de la educación y en la concepción de la sociedad, impulsando reformas educativas y sociales que buscan establecer un sistema más inclusivo. Influencia de la Ilustración en México. Por otra parte, el fenómeno de la Ilustración no se limitó únicamente a Europa. Si bien tardaría en expandirse un poco más hacia el continente americano, este movimiento tuvo su influencia en México, principalmente en el siglo XIX, por medio de diversos personajes que poco a poco iban adoptando sus ideas, formando a la educación en el país. José María Morelos redactó en 1913 el documento Sentimientos de la Nación, donde, aunque no se refirió específicamente a la educación, sentó las bases para el debate legislativo. En su 12º sentimiento, Morelos destacó la necesidad de leyes que fomentaran la constancia y el patriotismo, mejorando las costumbres, alejando la ignorancia y el hurto, insinuando así la importancia de la educación en la mejora social. Agustín de Iturbide firmó los Tratados de Córdoba en 1821, asegurando la independencia de México. Durante el breve reinado como emperador, en 1822, impulsó la creación de la Compañía Lancasteriana,
una asociación filantrópica que promovía la educación primaria entre los sectores más pobres de la sociedad, utilizando el método lancasteriano para hacer extensiva y masiva la enseñanza de las primeras letras. Agustín Buenrostro es uno de los impulsores de esta sociedad lancasteriana. Retomó el método lancasteriano de enseñanza, sobre todo enfocado a las primeras letras. Él pretendía con esta enseñanza que hubiera una difusión masiva de la educación en grupos grandes, los cuales se integrarían en grupos más pequeños de alrededor de 10 alumnos, en donde el estudiante más aventajado sería quien ofrecería la enseñanza. Antonio López de Santa Anna, tras su rebelión en 1822 y su intervención en la política mexicana, contribuyó indirectamente al enfoque en la educación durante su dictadura. Aunque su periodo estuvo marcado por conflictos políticos y falta de recursos, durante su tiempo se desarrollaron planes para unificar la enseñanza en todo el país. Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora fueron figuras claves en la reforma educativa en 1833. Gómez Farías, con su enfoque en racionalizar los recursos de la educación superior, clausuró la universidad y propuso la creación de una Dirección General de Estudios e Instrucción Pública. Mora, con su reforma al Colegio de San Ildefonso, trabajó para que el gobierno asumiera el control de todos los niveles educativos, promoviendo una educación pública y gratuita. Manuel Baranda jugó un papel crucial en la modernización y secularización educativa en 1843. Su propuesta de reforma buscaba actualizar el sistema educativo y adaptarlo a las necesidades de un México en transición, iniciando la creación de un sistema educativo más coherente y centralizado, alejándose del control exclusivo de la Iglesia y adaptando principios de educación secular. Benito Juárez, al asumir cargo de ministro de Justicia en 1855 y posteriormente como presidente, fue fundamental en la separación de la educación de la influencia religiosa. Promulgó la Constitución de 1857, cuyo artículo 3 estableció la enseñanza laica y libre. Durante su mandato se implementaron las leyes de reforma que buscaban eliminar los privilegios de la Iglesia en la educación y promover una educación basada en la razón. Ignacio Ramírez, ministro de Instrucción Pública en el gobierno de Juárez, propuso la inclusión de las mujeres en la educación, además de impulsar la enseñanza de primeras letras y la educación laica. Sus esfuerzos contribuyeron significativamente a la educación pública y gratuita. Maximiliano de Habsburgo, aunque invitado por conservadores, implementó medidas educativas liberales durante su corto reinado. Cerró la debilitada universidad y promovió una educación laica, además de introducir un modelo educativo francés que incluía carreras cortas y una mejor comunicación entre padres y la escuela. Manuel Siliceo, como secretario de Instrucción Pública bajo el reinado de Maximiliano, apoyó la continuación de las medidas educativas liberales, promoviendo una educación laica y moderna. Su trabajo fue fundamental para tratar de implementar un sistema educativo inspirado en modelos europeos, a pesar de los limitados recursos y el corto tiempo del régimen de Maximiliano. Gabino Barreda, bajo el gobierno de Juárez, presidió la comisión para elaborar un plan de instrucción pública y promovió la creación de la Escuela Nacional Preparatoria. Sus esfuerzos se centraron en impulsar la educación primaria y establecer escuelas nacionales de distintas disciplinas como jurisprudencia, música y medicina. Sebastián Lerdo de Tejada, como presidente, elevó a rango constitucional las leyes de reforma, consolidando la educación laica en México. Durante su mandato, se continuaron los esfuerzos por multiplicar las escuelas y promover la educación pública y gratuita en todos los niveles. En conclusión, fue así que la Ilustración fue permeando poco a poco con sus ideales en aspectos como la educación por medio de diversos personajes como los mencionados, sentando así las bases para un modelo educativo que tenemos hasta nuestros días. Un modelo más laico, accesible y crítico, donde el enfoque de la formación integral del individuo sigue siendo fundamental.